Y hoy, como siempre, tengo un tema interesantísimo que tratar. Muchas veces en mi consulta veo estas situaciones que están pasando y tienen que relacionarse de alguna manera, no siempre, pero sí de alguna manera, con la parte de la nutrición. El tema de hoy que vamos a tratar es el bullying en los adolescentes. De alguna manera es una realidad de la que no podemos escapar y que tanto las personas que lo padecen como el entorno, le hace sus padres, sus amigos, deben de tener de alguna manera herramientas para ayudar a esa persona a salir de esa situación que lo lleva a una baja autoestima y ahí arrancamos con cualquier cantidad de cosas. Hoy, como siempre, tengo una persona especialísima para mí, una coach de vida fabulosa, espectacular, que tiene su centro de todo lo que es bienestar en Venezuela. Y aquí tengo a mi amiga Adriana Zambrano. Adriana, ¿cómo estás? Hola, agradecidísima de estar acá contigo El placer es mío. y mucho más de que estemos tocando este tema que es no llamemos problema, pero es una situación que viene a ser de todos, no solo de los niños, sino que es una situación sistémica, es un proceso donde todos debemos abocarnos para tratarlo como es el bullying. Es correcto, es correcto. De acuerdo a tu experiencia, porque como coach de vida y con otra cantidad de certificaciones y con tu centro en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, que ayuda a muchísima gente, ¿qué es para ti el bullying en palabras bien sencillas? El bullying es un término que de hecho ni la Real Academia lo tiene clasificado porque viene del bull, que es un término inglés. Pero es simplemente eso, acoso, amedrentar, hacer algo de manera consciente, repetitiva a una persona o algo que se considere indefenso. Correcto. Eso es bullying. Conversando fuera de cámara me comentabas y veo que es un punto bien, bien interesante, que siempre creemos que la persona que es víctima del bullying es realmente la víctima, pero también quien agrede, quien hace daño de alguna manera también puede ser víctima. Somos víctimas de víctimas y tanto el agresor como el agredido son víctimas de un proceso que vienen trayendo de su historia personal. ¿Qué quiero decir con esto? En la parte día a día observamos y todo el enfoque se va al que es agredido, a la persona que está Correcto. allí, pero él está trayendo a su vida, a su entorno, para mostrarle esa desvalorización que de una u otra forma ha aprendido y ha modelado, llámese casa, llámese familia, todo ese proceso de creencia y que ha hecho ese entorno. Mientras que el agresor, ¿qué pasa? Él viene de una u otra forma a mostrar sus miedos, que lo vemos como el valiente, como el poderoso, sus miedos de lo que ocurre, puede ser en su casa o de lo que ha venido también modelando. Y antes de ser víctima, prefiere imponerse y opaca al que ve más débil. Es decir, que él ya está agotado de ser la víctima en su entorno y está tratando de buscar respeto, poder, miedo en una persona para que de alguna manera él se sienta acreditado, se sienta una persona importante, por decirlo así. Exactamente. ¿Qué piensas tú, sobre todo en el caso de relacionar el bullying, que definitivamente es una emoción que afecta mucho? Relacionarlo con la parte de los alimentos. ¿Cómo ves tú esa situación? Yo no sé si en tu centro en Venezuela, que manejas mucho tipo de público, también encuentras este tipo de realidades. Es una relación directa, porque lo que alimentamos al cuerpo, estamos nutriendo el alma y las emociones. Es una gestión de emociones que se hace desde aquello que está allí y que vamos a tomar, que vamos a tragar y que va a vivir un proceso como todo lo que hacemos. La nutrición, la alimentación es directamente el resultado de la vida y de lo que esté allí dentro de ese ser. De esos miedos, de esas tristezas, de esos traumas. De allí vienen todos esos dichos de, ay, estoy deprimido, me voy a comer un chocolate. Ay, estoy triste, quiero mucho dulce. Ay, no, estoy mal, me voy a tomar un trago. Ay, estoy feliz,
pero me voy a regalar tal plato. Entonces, allí viene que no es lo que te estás alimentando, no es lo que estás comiendo, no es lo que estás, sino qué está pasando para que tú tomes ese alimento. Incluso cuando estás muy bien, estás en mi entorno, te sientes exitoso, en esos momentos que de repente un logro, ¿qué haces? Preparas una bella mesa, te sirves lo que realmente disfrutas. Es correcto, gusta. es correcto. Yo, por ejemplo, trayendo a colación algunos casos, por supuesto, sin nombrar, porque la privacidad es nuestra primera norma de ética, pero veo en mi consulta muchos adolescentes a los que incluso en su casa han sido agredidos. El primer bullying viene de la casa y muchas veces, pues cuando yo bajo al nivel de ellos en el sentido de acercarme más a ellos y que ellos sientan que yo, más que una persona que está detrás de un escritorio, lo que quiero es ayudarlos y hacerme amigo de ellos, que llegan a confesarme cosas muy duras que definitivamente tú dices, bueno, ¿qué hago? ¿Hablo con los padres o esto puede traerle una consecuencia peor a este muchacho? Pero que definitivamente sí muchas veces toman la comida como la armadura que les hace falta para cubrir ese trauma, esa tristeza. Incluso yo pienso que a veces es consciente, es como un autocastigo, pues si me dicen que yo no valgo, si me dicen que yo no merezco tal cosa, pues entonces yo me autoagredo y como lo que yo sé que me puede hacer daño incluso a nivel de mi salud. Sí, eso ocurre cuando están conscientes, o sea, que lo hacen como para castigar a los padres de que, oye, me dicen no, no debo comer esto, y lo hacen como para hacerse sentir, pero realmente desde la parte inconsciente siempre funciona así. Van a alimentarse y va a proteger el organismo. La biología funciona de acuerdo, no es lo que está pasando afuera, sino de qué manera lo está procesando, desde dónde, de esas emociones, de esos sentimientos que han sido creados del entorno. Entonces, un niño que está en un momento que se está sintiendo desvalorizado y no es consciente, sino simplemente es volver a esa conexión padre-hijo, no es tenerlos impecables, sino que hasta qué punto estoy reconociendo todo lo que está sintiendo mi hijo. Correcto, correcto. Fíjate, eso es bien interesante lo que te acabas de decir. Y quisiera ver cómo lo relaciono con esta inquietud que tengo. Vivimos en un país en el que la cultura del fitness, la cultura del verse bien, la cultura de tener un modelo a seguir, ha llevado incluso a adolescentes a veces hasta probablemente el suicidio, porque yo no me parezco al youtuber tal, o yo no me parezco al cuerpo de este tipo que es el que yo hubiera querido tener en la vida, y yo pienso que no tengo la capacidad para, para yo emprender y lograr esa meta. Como yo le digo a veces a las personas que van a mi consulta, logremos metas pequeñas para alcanzar una grandotota, y que no veamos la grandotota desde una vez como que inalcanzable, sino que yo voy logrando metas pequeñas. Ahora, ¿consideras tú que esta cultura del fitness, esta cultura del verse bien, de tener patrones de cómo vestirme, como decías tú hace un rato, o de yo quiero ser como fulanito de tal, esto puede llevar de alguna manera a afectar a un adolescente y traiga como consecuencia el bullying? Depende cómo lo vivan. El proceso es perfecto verse bien, es perfecto hacer ejercicio, pero ¿hasta dónde está el equilibrio? Y el equilibrio lo va a poner el proceso interno de cómo la persona lo esté manejando. Porque recuerda que un niño no aprende de lo que se le dice, sino de lo que observa, de los ejemplos que ve, porque él va a modelar todo ese proceso. Y volvemos a aquella frase que recordamos de niño, le haces daño a un niño, dañarás a un adulto, maltrata a un niño, daña a un adulto. Entonces, si un adulto, padre, toma la parte del fitness como algo que... Una obsesión, como que lo más importante en la vida es el mensaje que le estoy dando al hijo, a los hijos, de que quien no hace y quien no está como debe estar en medidas, en tal, no es nada, no es nadie. Y ahí viene el proceso ese de valorización. Entonces, si resulta que ese niño no le nace,
o sea, ser así, se va a sentir que no vale nada. O va al otro lado, que es la obesidad. Pero siempre detrás del bullying hay un proceso de desvalorización que el organismo lo va a manejar de acuerdo a cómo sea ese sufrimiento que venga viviendo la persona. En este caso estamos conversando de los niños. Y allí es donde se observa de que vienen con procesos de simples gripes, cuestiones crónicas, hay una cronicidad, o van también a procesos de piel, pero desde ese manto de desvalorización hasta llegar a lo que es más fuerte para el sistema inmunológico, de llegar a un punto de tener un cáncer de sangre, porque allí ya el sistema inmunológico dijo, wow, no puedo, Colapsó. no valgo, colapsa, o llevarlo a un plano ya mental donde no valgo nada y me quito la vida. Entonces sí es importante. No es lo que esté afuera, es cómo lo están viviendo. Es perfecto verse bien, es perfecto alimentarse bien, pero con O sea, conciencia. ¿cuál es la línea delgada que divide la obsesión? Y eso más bien depende, prácticamente pienso yo, de nosotros como padres, porque nosotros le damos las herramientas a nuestros hijos de alguna manera para enfrentarse al mundo. Y yo siempre digo que ellos son como un sándwich entre lo que ven en casa y la educación de casa y lo que ven en el entorno que tienen escolar, que pasan gran parte del día y comparten con otros estilos de vida, de familias. Y muchas veces, si ellos se sienten disminuidos en casa y se identifican con otra persona o con otro amigo dentro del colegio, ellos van a adoptar conductas que probablemente los llevan a una anorexia, y no estoy exagerando porque en mi consulta lo he visto, a una anorexia, a una bulimia. Yo pienso que y muchas veces lo he dicho en la consulta a los padres, que cuando traen a un muchacho o a una muchacha para que baje de peso, el problema no es solamente ver lo que o lograr lo que vamos a ver en el espejo, sino que el entorno familiar se tiene que involucrar para que él no se sienta un extraterrestre de que yo soy el único que va a comer brócoli con atún y los demás tienen poco de pizza sentada en la mesa, sino que de alguna manera sea un aprendizaje en conjunto, porque yo tuve una vez una experiencia con un muchacho que estaba conversando en la consulta y le digo, ¿te gusta el brócoli? Y entonces él se volteó y le preguntó a la mamá, mamá, ¿qué es brócoli? Entonces, si tú de alguna manera quieres que tu hijo baje de peso, pero tú le pones a él algo que no está dentro de sus hábitos y no tratas de irlo cambiando, pero que él sienta que tú también estás haciendo un esfuerzo, yo pienso que allí eso es como que esto no va a lograr nada. ¿Qué pasa? Allí es donde uno escucha a esas madres que dicen, yo le doy a mi hijo lo que a mí me gusta. Ellos comen lo que a mí me gusta. Entonces, si estás alimentándote con lo que a ti te gusta y le estás dando a los niños nada más porque no comes vegetales, porque nunca te ha gustado y ni siquiera se los muestra, no le puedes exigir luego. Exactamente. Porque, repito, ellos no aprenden de lo que se les dice. Nadie aprende lo que se les dice. Nosotros en esta vida, y es uno de mis eslogans, la intención no es motivar, es inspirar, porque el que motiva está empujando siempre, y es lo que los padres hacen cuando quieren esforzar a un niño y lo llevan forzado a que hagan cosas que no han aprendido. Es correcto. Entonces, allí ¿qué hacen? ¿Lo están ayudando y apoyando en el proceso? No, están dándole más herramientas para que sientan que no valen, que está fuera de orden, porque si yo veo que en mi casa camina todo esto y no lo hace, porque yo. Claro. ¿Qué piensas tú? ¿De qué manera podemos un poco introducir ciertos tips, ciertas recomendaciones para comenzar educando en casa? Para ver de qué manera, si sobre todo mis hijos están muy pequeños, yo tenga la posibilidad de darles una buena orientación, de darles el amor que necesitan, de darles esas herramientas, pero que a lo mejor yo tampoco las sé. ¿Cómo hago yo porque tú hablaste una cosa hace un rato muy interesante, que la cosa viene como de herencia,
por decirlo de alguna manera, de el golpe que me dio, Nuestros le ancestros. dieron a mi abuelo se lo dio a mi papá me lo dio a mí y probablemente si yo no tengo las herramientas para yo saber que eso no está bien para el futuro de mis hijos, ¿cómo hago? Tiene que haber un nivel de querer, de autoconocimiento, para, no es tenerlo, es por lo menos tener la intención de querer reconocer cuáles son esas limitantes que quiero cambiar, cuál es ese proceso, porque no hay ni bien ni mal, todo es perfecto, la vida que tenemos, los padres que tenemos, los procesos que tenemos, son esas implicaciones que te fortalecen, Claro, por que algo te dan están las allí. herramientas. Entonces, al reconocer qué ha funcionado en mis ancestros, en esas personas que me educaron y que hoy me han fortalecido, bien, las mantengo para mis hijos. Pero lo que siento, que lo que he visto, que no funciona, hay que buscar la manera de cambiarlo. Desde buscar apoyo, lo que tú estás haciendo es buscar esa manera de que no vean, porque a ti es muy fácil colocarle una dieta cualquiera, para ti es muy fácil decirle, ajá, si quieres bajar de peso, haz esto, pero ir más allá, Es a correcto. reconoce qué es lo que está pasando, que te invita a comer tanto, que para qué estás viviendo este momento, a tus padres, porque no es el individuo, es un sistema. Y así como hay un sistema en nuestro organismo, somos para formar el individuo hay muchos sistemas y todo ocurre y todos están conectados, igual somos en la sociedad, llámese familia, escuela. Entonces, ¿cuál es la invitación? Padres, todo adulto, todo representante, padre, maestro, todo aquel que tenga bajo su responsabilidad a un niño, y ahí digo todos, porque todos siempre tenemos un niño en el entorno, Claro que respetemos, sí. comencemos por respetar a ese ser humano que está al frente. Con simplemente respetarlo y reconocerlo, ya no tengo necesidad de burlarme por X o tal cosa, porque no sabemos qué está pasando allí detrás, no conocemos cuál es su historia. Es correcto. Y ese respeto de padres a hijos ya hace que pueda ver por qué hoy no te provoca comer frutas. ¿Qué está pasando? Observa a tu hijo, pero no es observarlo para apúrate, dale, porque estamos conscientes de que hay una vida que es cambiante y que amerita tiempo, pero esto es la responsabilidad, es la mayor creación que tenemos nuestros hijos. Entonces, dedícale, obsérvalo, qué está pasando, cuál es su real conducta, compenétrate con ellos, no para consentirlos y salir de compra, no, ese momento que simplemente te quedes mirando y que ves en esos ojitos, cuando está comiendo, qué intención, qué ánimo le está colocando a la comida, cuando va al colegio, por qué va, cómo va, y así sucesivamente todas esas cosas que es reconocer a esa personita que está allí para poder abordar a tiempo cualquier situación.